Como aficionados a la lucha libre, nos encanta discutir sobre política de oficina, y sobre quién enterró a quién. Quién cavó la tumba de quién, y quién le dio la pala a quién. Todos tenemos un luchador favorito, al que la oficina principal le falló, al no darle el trato que merecía, y todos tenemos un paria que despreciamos, y que se ha dedicado a arruinar las carreras de otros. Así es como funcionamos. Pero, hay veces, en que las carreras terminan prematuramente, por las malvadas maquinaciones de hombres por sus propias acciones. Algunos luchadores son perfectamente capaces de arruinarse la vida sin ayuda de nadie, en más de un aspecto. Saludos youtuberos, soy Loquendo Max 9000. Y en esta ocasión, vengo con los 10 casos de autosabotaje que han sufrido luchadores de WWE. Por supuesto, para que se considere un sabotaje profesional genuino, el delito debe ser proporcional al potencial no alcanzado de la persona. Por ejemplo, cuando fue liberado por supuestamente permitir que Alicia Fox luchara en estado de ebriedad, Arn Anderson se encontraba en el ocaso de su legendaria carrera, y ya había logrado todo lo que necesitaba. Por el contrario, aunque Brad Maddox fue despedido por insultar al público en un house show, en realidad nunca había sido contratado por sus habilidades como luchador. Habiendo estado fuera de la televisión durante meses, su tiempo probablemente estaba llegando a su fin de todos modos. Este vídeo, por otro lado, está dedicado a los hombres que podrían haber llegado más lejos, más rápido, más alto. Eran superestrellas hechas para ser grandes bateadores, que de no ser por ellos mismos, habrían logrado triunfar por sí solos. Número 10. Enzo Amore. Enzo, mi querido Enzo. Se dice que para triunfar como luchador profesional, se necesitan al menos 2 de 3 cosas: talento, personalidad, y disciplina. Enzo Amore no tenía experiencia en lucha libre antes de firmar con NXT, y resultó también, que tampoco tenía talento ni disciplina. El hombre no podía trabajar, y lo peor de todo, no quería hacerlo. Lo que sí tenía a su favor, era su personalidad, pues lo habían contratado gracias a un vídeo suyo entrenando y hablando sin parar. Junto con Big Cass, Enzo Amore demostró tener el carisma suficiente para hacer que el público conectara con su equipo, como mínimo debía de hacer eso. El problema de Enzo, como el de muchos otros que se mencionarán más adelante, era que era problemático. Enzo se negaba a bajar el tono de su conducta después de los shows, volviéndose tan irritante que sus compañeros de la marca de desarrollo no querían saber nada de él. Era tan egocéntrico por nunca haberse percibido como en verdad era: un pez más pequeño en un estanque más grande. El elenco principal fue menos indulgente. Tanto así que lo echaron del vestuario casi de inmediato. Amore fue suspendido primero y luego despedido después, cuando se hicieron públicas las acusaciones de agresión sexual en su contra en enero de 2018, tras no informar a la fiscalía que estaba siendo investigado por presunta violación de una mujer. Enzo lo negó todo, y 4 meses después la policía archivó el expediente alegando falta de pruebas. Desafortunadamente, el hombre era tan terriblemente desastroso tras bambalinas que a nadie se le ocurría una sola buena razón para volver a contratarlo. Número 9. Marty Jannetty. Se podría argumentar que, al menos al principio, Marty era el más talentoso de los Rockers. La diferencia radicaba en que Shawn Michaels no permitía que sus problemas con el alcohol y las drogas interfirieran en su trabajo, y Jannetty sí. Mientras que Michaels seguía mejorando, tanto en el ring como en el ring, los problemas de Jannetty lo mantenían en atascado. Cuando la WWF los disolvió, fue Michaels, el más joven y talentoso, quien se lanzó al panorama estelar. Se suponía que Jannetty tendría un feudo con Michaels, pero tras agredir a un policía, fue sentenciado a 6 meses de arresto domiciliario, y liberado en marzo de 1992. Jannetty fue recontratado para reanudar la rivalidad con su ex compañero, pero fue despedido de nuevo después del Royal Rumble de 1993, esta vez por supuestamente estar desperdiciado en el ring. Regresaría en mayo, persiguiendo a Michaels como un cachorro, arrebatándole temporalmente el título intercontinental, y finalmente alzando los títulos por parejas con el 1-2-3 Kid, antes de ser despedido de nuevo. Este patrón de falta de confiabilidad, que radicaba en su insistente estado de intoxicación, comportamiento incontrolable, arrestos y restricciones de viaje, continuaría durante algunos años, impidiéndole luchar en un lugar el tiempo suficiente para hacer que su carrera funcionara.
Según todos los informes, los serios problemas de Jannetty con el chico rompecorazones quedaron atrás, y nadie en la WWE, ni en ningún otro lugar tiene nada personal en su contra. En 2007, lo estaban considerando para un papel tras bambalinas. Desgraciadamente no prosperó. Número 8. Ryback. Cuando debutó en 2012. Tras interpretar a un vaquero olvidable en la versión de concurso de NXT, parecía destinado a triunfar. El personaje rebosaba de una apariencia temible y ligeramente seria, con una estética genial. Era como si alguien hubiera mezclado accidentalmente a Batista con una nuez de Brasil. Ryback recibió el tradicional empujón que beneficia a los tipos grandes, y después de 6 meses fue arrojado descuidadamente, a una corta disputa con el campeón de la WWE, que ostentaba CM Punk, durante la cual recibió 3 slams. Él debió haber pensado que su momento había llegado. Y aunque se desplomó hacia abajo al año siguiente, todavía estaba convencido de que se suponía que sería la próxima gran estrella. Eso era lo que pasaba con Ryback. Su opinión de sí mismo siempre había estado un poco desfasada de su entorno. La realidad era que, sin esa protección que le daba su monstruosa imagen en la oficina, era pasable. No bueno, ni mucho menos excelente. Su cántico de "dame más de comer" estaba más acabado que él. Esa percepción de sí mismo le jugó en contra. Ya que al negarse a ajustar sus expectativas, comenzó a negociar en vano para la renovación de su contrato en 2016, y luego realizó una dramática retirada, cuando no recibió la consideración que sentía que merecía. Despotricando al día siguiente en su cuenta de Tumblr, sobre los derechos de los luchadores, y los peligros de una estructura salarial desigual e inconsistente. Tras 3 meses de estar en casa, anunció su salida de la empresa. La compañía lo anunció, y después de 3 días se habían olvidado por completo de él. Número 7. Sin gracia. Digo, sin cara. Hasta el día de hoy, existe especulación sobre por qué la megaestrella de la Comisión Mundial de Lucha Libre, Místico, también conocido como Luis Ignacio Uribe Albirde, fracasó tan espectacularmente bajo el nombre de Sin Cara entre 2011 a 2014. Aunque después de ese tiempo, era otra persona que llevaba la máscara de Sin Cara, hasta que fue despedido. En aquel entonces Sin Cara en verdad supuso un debut significativo para la compañía, era el primer proyecto serio de Triple H, como vicepresidente ejecutivo de relaciones con el talento. Sin embargo, las cosas fueron cuesta abajo casi desde el primer día, y Sin Cara se ganó de inmediato una reputación de ser un trabajador inseguro. Era algo ajeno a su anterior reputación, de ser un maestro de las acrobacias aéreas de alta velocidad. ¿Acaso fue la nueva máscara y la iluminación azul, lo que le impedía ver? ¿Fue la falta de adaptación al estilo estadounidense? ¿Su desinterés por aprender suficiente inglés para interactuar con sus compañeros tras bastidores? ¿Fueron las lesiones, y la percepción de mala actitud tras bambalinas? Abundan las razones, pero probablemente, se trató de una combinación de todas ellas. Era un empleado colocado en un entorno desconocido y restrictivo, al que no le interesaba adaptarse. La gota que colmó el vaso, fue cuando terminó un combate en agosto de 2013 antes de tiempo, tras dislocarse un dedo. Pocas cosas le repugnan más a Vince McMahon que la irresponsabilidad. Después de eso, era solo cuestión de tiempo. Aunque Uribe Albirde anunció su regreso a México en enero del año siguiente, fue en marzo cuando la empresa decidió despedirlo. Número 6. Niles. Tras su debut en 1992, parecía que Kevin Niles Wachowicz estaba destinado a algo especial. Aunque su rivalidad inicial con Big Boss Man no causó la sensación necesaria, sí lo convirtió en un elemento importante con el enterrador. Los fans estaban entusiasmados con su duelo. Los comentaristas lo promocionaron como si la comisión estaba enfrente de algo grande. Signifique lo que signifique. Nadie podría arruinarlo, excepto el propio Wachowicz. ¿Y cómo realizaría esa acción tan estúpida?, te preguntarás. Vaya. Pocas personas han desperdiciado una oportunidad laboral prometedora, de una forma tan escandalosa. Wachowicz había sido un villano de alto rango en la AAA, y estaba convencido de que valía más de lo que le pagaban. Había acorralado a Vince McMahon en su oficina, perdió la cabeza y lo regañó enérgicamente, antes de tirarlo repentinamente de su silla y lo estranguló en el suelo. El sargento Slaughter tuvo que sacarlo de allí, con una imagen mental con la que ahora tendría que vivir el resto de sus vidas.
Increíblemente, eso no se aleja mucho de lo que Niles le dijo a la policía cuando llegó. Afirmó haber actuado en defensa propia después de que McMahon intentó abusar sexualmente de él. Nunca se presentaron cargos, pero Lachowolf no había terminado con su extraña inmolación profesional. Posteriormente conspiró con el gobierno federal para acusar a McMahon de suministrarle esteroides. La razón por la que el jurado no le creyó: era demasiado vengativo y, por lo tanto, carecía de credibilidad. Número 5. Scott Steiner. Poco después de que Scott Steiner se reincorporara a la WWE, a finales de 2002. Agotado por esteroides, con daño nervioso en el pie, y apenas pudiendo luchar, entró en un feudo con Triple H, quien se había desgarrado parcialmente el cuádriceps tan solo unas semanas antes. Dadas sus limitaciones en ambos lados, la preparación para su combate en el Royal Rumble implicaría una serie de desafíos para eludir una confrontación física. Pulseadas, poses, etc. Desafortunadamente, el combate, que duplicó su duración prevista, fue un desastre. La revancha fue mejor, pero para entonces la compañía ya había descartado a Steiner. No lo habían programado para WrestleMania. Y tras caer en la cartelera, finalmente lo liberaron en agosto de 2004, tras haber recibido un salario para quedarse en casa desde finales de enero. Nada de eso fue culpa de Steiner. Trabajó duro con los médicos durante casi un año antes de regresar. Afortunadamente, tras la cirugía, finalmente regresó al ring más parecido a como era antes. Desafortunadamente, la boca de Scott Steiner es su peor enemigo. El hombre tiene un talento poco común para hablar mal de los demás. Sus mejores promociones son como trenes desbocados, imparables e incontrolables. Por desgracia para Steiner, él es así en la vida real. Era conocido por su rebeldía, llevaba años criticando a la WWE, a Triple H y, por alguna razón, a Stephanie McMahon, con quien ha sido de lo más poco caballeroso posible. Su paso por TNA demostró que aún tenía lo necesario para competir y entretener. Pero nunca tendría la oportunidad de ganar dinero en la WWE nuevamente. Número 4. Psycho Sid. Era enorme, intimidante, y aparentemente esculpido a partir de granito maligno. Sid Judy, apodado como Sid Vicious, Sid Justice, o Psycho Sid, fue el sueño húmedo de un promotor de lucha libre en su mejor momento. Sin embargo, ese auge nunca se tradujo realmente en un estrellato verdadero. Porque Sid pasó esos años yendo y viniendo entre la WCW y la WWF. Cada empresa lo recibió con los brazos abiertos, solo para perderlo nuevamente, a manos de la competencia. La tentación de un aumento de sueldo. Su resentimiento por una prueba de drogas fallida. Esa infame y horrible pelea con Arn Anderson en el extranjero. No hicieron nada más que ensuciar su imagen. Para cuando ganó un título mundial era 1996, se encontraba en la era del dominio de Shawn Michaels en el evento principal, y el tiempo de Sid ya había pasado. Fue reservado como campeón de transición para darle al chico rompecorazones una victoria en su ciudad natal en 1997, se le pediría que le hiciera un favor similar a el Undertaker en WrestleMania 13, solo unas semanas después. Tras tomarse un tiempo para recuperarse de sus persistentes lesiones de cuello, Sid no regresó a las grandes ligas hasta el verano de 1999. Convencido de volver a la WCW, sus dos siguientes victorias por el título mundial llegaron durante la peor crisis creativa de la compañía. El título quedó vacante 6 veces en 6 meses. Las victorias no le sirvieron de nada. Al año siguiente, Sid sufrió la fractura compuesta que puso fin a su carrera. Se podría argumentar que, si se hubiera consolidado como una verdadera estrella desde el principio, Vince Russo nunca se habría atrevido a sugerir una decisión tan arriesgada. Número 3. Razor Ramón. Era una de las mentes más brillantes de la lucha libre profesional, tenía la apariencia, el talento, y la estatura para ser un nombre famoso. Sin duda, es bastante conocido en el mundo exclusivo de la lucha libre profesional. Pero nunca había alcanzado la vertiginosa cima del verdadero estrellato. La historia de Hall no es única, pero, al igual es parecida a la de Jake, la serpiente Roberts, volviéndose aún más triste por esa abrumadora sensación de ver un potencial desperdiciado. En el caso de Hall, su potencial era aún más innegable que el de Roberts. Uno de los luchadores más destacados de las guerras de los lunes por la noche, su deserción a la competencia con Kevin Nash impulsó la creación del nuevo orden mundial.
A pesar de esto, Hall nunca había ganado un título mundial ni había tenido una contienda seria por uno. Debido a su reputación en aquel entonces, de comportamiento diabólico cuando estaba borracho y a su hábito de no presentarse a las citas. En la WCW, sus problemas de adicción incluso se incluyeron en la historia. Hall fue finalmente liberado, debido a sus problemas crónicos y de larga data, y si no hubiera sido por sus amigos en la industria, y su innegable valor como talento cuando estaba sobrio, habría sido liberado mucho antes. Afortunadamente, Scott Hall logró mejorar su imagen, en gran parte gracias a Diamond Dallas Page, con un poco de financiación colectiva para pagar una nueva cadera, y cuando la empresa incorporó a Razor Ramón al Salón de la Fama en 2014, se sintió como una verdadera celebración. Número 2. The Ultimate Warrior. Debutando en la WWF, en 1987, fue señalado como el sucesor natural de Hulk Hogan. Es posible que ningún luchador haya recibido tanto prestigio en bandeja de plata, para luego desperdiciarlo. A pesar de ser un favorito instantáneo del público, a ellos no les importó que el físico cincelado fuera debido a años de abuso de esteroides, o que sus intensas promociones en su totalidad fueran una completa tontería, o que correr y sacudir las cuerdas, eran acciones que lo dejaban sin gas en cuestión de minutos. La opinión que Warrior tenía de sí mismo, era incluso mejor que la de ellos, e igual de delirante y alucin. En julio de 1991, envió un fax a Vince McMahon, a mitad de contrato, negándose a trabajar hasta recibir un cheque inmediato de $500,000, seguido de un aumento y beneficios acordes con el contrato de Hulk Hogan. Mientras que Vince McMahon, siendo tan astuto como es, accedió a todas sus exigencias, hasta que terminara SummerSlam. Y luego se retractó, suspendiéndolo. Warrior intentó renunciar, pero con un año más de contrato, la empresa simplemente lo ignoró. Tras un breve regreso al año siguiente, una prueba de drogas fallida lo liberó en 1996, nuevas disputas económicas, lo obligaron a volver a salir bajo fianza. Y número 1. Teddy Hart. Ningún luchador en la Tierra ha tenido el potencial de Edward Teddy Hart, Einis, y ha arruinado constantemente cada oportunidad que se le ha presentado. A menudo era citado como uno de los luchadores más talentosos y carismáticos, surgidos de la legendaria familia Hart de Canadá, fue la persona más joven en ser contratada por WWF, en 1998 a los 18 años. El legado de Teddy se ha reducido a una historia de advertencia, gracias a su notoria falta de confiabilidad y su terrible actitud. Había sido despedido de casi todas las compañías para las que ha trabajado, y siempre por variaciones sobre el mismo tema. Es un lastre, solo piensa en sí mismo, es un rebelde sin ideas o con un propósito claro. Siempre tarde, siempre drogado, siempre apareciendo con perros y un séquito de cómplices y parásitos. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Hart es sin duda un accidente automovilístico hecho persona, y no en un sentido divertido. Entre las muchísimas, historias sobre su idiotez, esta la vez en que lo expulsaron de Ring of Honor en noviembre de 2003, por vomitar frente al público y ejecutar movimientos bruscos imprevistos. Incluyendo saltos desde lo alto de una jaula. Lo que provocó que los chicos arriesgaran sus vidas al correr a atraparlo. CM Punk era el entrenador en jefe en ese momento, y tuvo algunas palabras al respecto. A sus más de 40 años, Hart gana actualmente más dinero, vendiendo perejil mágico que luchando, pero aún así sigue ahí, distanciando a los promotores y quemando puentes a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y eso fue todo. No olviden comentar sobre qué les pareció el vídeo. Compartir o darle gusta si es que fue de su agrado. Y suscribirse. Para que estén al tanto del material que suba en el canal. Se despide Loquendo Match 9000.